Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Esta semana vamos a estar viendo la presión en los líquidos y una de las utilidades más importantes es la que vamos a ver aquí a continuación. Tal vez ustedes han visto en algún momento cómo los maestros albañiles, cuando quieren tomar el nivel de un espacio determinado, de una pared, bien sea para hacer una ventana, una puerta, lo que sea que ellos vayan a hacer, ellos utilizan una manguera. Tal vez ustedes se piensen, bueno, pero ¿por qué utiliza esta manguera el maestro? Bueno, eso se basa en un principio fundamental de lo que es la presión en los líquidos. Aquí tenemos en la parte superior una manguera, pero ya la vamos a utilizar un poco más avanzado que lo que estamos viendo en este ejemplo. El maestro llega y coge la manguera, no importa el tamaño de la manguera ni la posición en que esté, nada importa. Él solo le pone agua por dentro, tiene que ser una manguera transparente para poder ver el agua, y él se da cuenta que en la forma que él le ponga, el agua siempre se va a nivelar. Va a quedar algo como lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a ponerle otro colorcito para que se vea mejor. Y va a pasar algo como esto. Estos puntos que nosotros vemos acá, el agua está nivelada. En estos puntos y en este punto el agua se nivela. No importa cómo esté la casa, si está inclinada, cómo esté, siempre se va a nivelar y va a quedar de la forma correcta, o sea, un nivel perfecto. ¿Por qué? Porque esto lo hace a través de la gravedad. Este mismo principio se basa en la densidad que tiene cada material, la altura que puede tener y por supuesto la gravedad, como les estoy diciendo. Todo esto genera lo que es la presión. Ahora, para nosotros resolver este problema que tenemos acá en cuestión, nos damos cuenta que no solamente hay agua dentro de esa manguera o de ese tubo, sino que hay otro material. Al tener dos densidades distintas, no se va a poder nivelar como pasó en el caso del agua, sino que vemos que el agua y el aceite están una por encima de la otra. O sea, o puede ser bien sea que el agua esté más abajo y el aceite más arriba, o puede ser todo lo contrario, si el aceite tiene mayor densidad, puede ser que baje y el agua esté por encima. Depende de la densidad que tenga el material que estamos utilizando. Muy bien, entonces tenemos la fórmula de la presión, que es la que tenemos acá, es la densidad del material por la gravedad, por la altura que tiene en cuestión el objeto que estamos trabajando. Y vamos a resolver entonces este problema basándonos en eso. Aquí, como tenemos dos presiones, tenemos que hacer una igualación de presiones para poder determinar lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a sacar los datos y vamos a leer el problema. Dice, por una de las ramas de un tubo en forma de U, el que vemos en la figura, dice que inicialmente contiene agua, la parte azul es agua y la parte amarilla es aceite. Dice, se vierte aceite. Los líquidos no se mezclan, quedan como la figura. Si la altura de la columna de aceite, o sea, el tamaño de lo que mide el aceite, son 22 centímetros, y la diferencia, como vemos en la figura, o sea, la diferencia entre los tamaños del agua, una parte está más abajo, otra parte está más arriba, esa diferencia en la medida del agua es la que nosotros vamos a tomar como la altura. Dicen que vale en este caso 20 centímetros, me piden que determine la densidad del aceite. Entonces, para poder determinar en este problema, para poder hacer esto, como les indico, nos vamos a basar en la igualación de la presión. Como son dos elementos distintos y tienen presiones distintas y también densidades distintas, lo que va a ocurrir es que cuando yo le haga una igualación, las presiones se van a igualar para que pueda pasar lo que está ocurriendo aquí. Para ello debemos determinar cuál es la densidad del otro. Entonces, allí vamos a hacer. Como las densidades van a ser iguales, me quedaría, o sea, la densidad yo voy a tomar en cuenta que P1 puede ser el agua y que la parte que dice P2 va a ser el aceite. Entonces quedaría la primera parte, que es P1, que corresponde todo a la del agua, la densidad del agua multiplicada por la gravedad, que independientemente que sea agua o no, vale lo mismo, por la altura, que en este caso sería la altura que tiene el agua, los 20 centímetros. Va a ser igual del otro lado a exactamente lo mismo, pero con los valores del aceite. Densidad por gravedad por altura. ¿Qué es lo que cambia en este caso? Bueno, en este caso está cambiando, como vemos, la densidad, que es un material u otro, y la altura, que son diferentes alturas, pero la gravedad vale exactamente lo mismo. Por lo que yo me puedo basar en eso y simplificarle, porque como están en la misma posición en ambos lados de la igualdad, se pueden simplificar el uno con el otro. Quedándome densidad del agua por la altura del agua es igual a la densidad del aceite por la altura del aceite. En eso me voy a basar y voy a despejar lo que yo necesito. En este caso, yo necesito es la densidad del aceite. Me quedaría que densidad del aceite, o sea, esa P, va a ser igual a la densidad del agua multiplicada por la altura del agua. Los datos del agua van en el numerador. Vamos a ponerle densidad, guioncito agua, para que sepamos que es el del agua, por la altura del agua. H, guioncito agua. Y en el denominador quedaría esa H, y le voy a poner guioncito aceite. Ahí está.
Entonces, la densidad, esta que vamos a calcular, vamos a llamarle ya como hicimos en el anterior, guioncito aceite, que va a ser la densidad del aceite, y vamos a determinarlo según los datos que tenemos acá. En el numerador sería la densidad del agua multiplicada por la altura del agua. En ninguna parte en el programa me dieron la densidad del agua, pero hay una tabla de valores que ustedes tienen en la guía semanal que indica cuál es la densidad de cada material. El agua es el más fácil de todo porque su densidad es simplemente 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y eso multiplicado por la altura del agua, que vemos que en este caso la altura que tiene el agua son esos 20 centímetros, y estaría dividido para la altura del aceite, que son los 22 centímetros que vemos en los datos del problema. Por lo que la densidad del aceite quedaría, vamos a determinar ese valor con la calculadora, sería 1 por 20 y dividido para 22. Eso me daría 0.9 y la unidad quedaría en gramos sobre centímetros cúbicos, ya que estamos calculando igual una densidad. Vemos que, ¿qué es lo que ocurre con el resto de elementos? Vemos que se van a simplificar. Aquí tenemos la respuesta y se simplifican de esta manera. Aquí centímetros se cancela con centímetros y quedaría la unidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, fíjense cómo hemos calculado en este caso la densidad de este material, que es el aceite. Con esto ya tenemos, por ejemplo, un modelo de cómo debemos realizar y en clase vamos a ampliar esta información. Hasta aquí sería el video tutorial, chicos. Que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad.